Proceder a la sexta y última sesión que me corresponde, y es la tercera respecto a este tema de inscripción de juntas directivas o consejos directivos de personas jurídicas. Nos habíamos quedado en la clase anterior en el tema de cómputo de plazos, ¿no? Habíamos detallado cómo se le hace el cómputo de plazos y cómo se hace en este caso de forma distinta a la que se computaría un periodo en años calendario, como lo establece el Código Civil, ¿no? Habíamos mencionado ya que ya el tribunal había señalado que el cómputo se hacía, ¿no?, incluyendo el día inicial, ¿no? Y eso que implica excluir a su vez el día final. Por lo tanto, en este tipo de casos, si empezamos nuestro periodo de mandato el 16 de mayo del 2016, nuestro periodo de 2 años, en este caso para los cómputos registrales, vencería el 15 de mayo del 2018. Ahora bien, ¿no?, básicamente una asociación o una persona jurídica regida por el Código Civil y sus leyes especiales no establecen un periodo de mandato específico, ¿no? Pero hay dos tipos de personas jurídicas que sí tienen esta condición, pero es un plazo de carácter especial. Hablamos de las cooperativas y las asociaciones pro vivienda. En ellos tenemos las renovaciones anuales por tercios. Entonces, cuando se da este tipo de elecciones en estas personas jurídicas, ¿qué ocurre? Se elige directivos para integrar el órgano respectivo, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Comité Electoral, etcétera, etcétera. Pero se les elige para integrar el órgano. Al interior de estos van a sesionar y van a distribuirse los cargos entre los integrantes. Pero como por mandato de ley anualmente tienen que renovarse, entonces se van a establecer que cada directivo tenga periodos de 3 años, otros por mandato de 2 años, otros por 1 año, y en el caso de suplentes, ellos sí tendrán un periodo necesariamente de 1 año. Entonces se computa de 2 maneras. Uno, el periodo como integrante del Consejo, y otro, el periodo en el cargo que se te acuerda otorgar al interior de cada órgano. A veces esto genera cierta confusión. ¿Por qué? Porque imaginemos el caso que a mí me eligen el día 13 de mayo y realizo mi instalación el día 16. Mi periodo como integrante del órgano empezó el 13 de mayo. Mi periodo como presidente, vicepresidente, secretario, etcétera, etcétera, comienza a correr a partir del día 16. Pero ¿qué pasa si mi mandato solamente es de 1 año? Entonces, mi mandato como presidente iniciará el día 16. Pero ¿cuándo culminará? No va a culminar el 15. Va a culminar el día 12. ¿Por qué? Porque mi periodo de 1 año empezó el 13 de mayo, pero va a terminar el 12 de mayo. Entonces, el periodo por el cual yo ocupe un cargo al interior de un órgano no puede superar el plazo que yo tengo como integrante de ese consejo. Es por eso que al momento de realizar una elección en una cooperativa o en una asociación pro vivienda se tiene que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para poder empalmar los periodos, ¿no?, que me corresponde tanto como integrante del órgano como en el cargo que me corresponde. Una vez vencido este plazo, que vence al año, se realizan nuevas elecciones, se incorpora un nuevo tercio y se vuelve a realizar la distribución de cargos. Esa nueva distribución va a tener un plazo máximo de vigencia de 1 año y de ahí
vuelve a caducar otro tercio y se vuelve a realizar la elección y se vuelve a hacer la distribución. Pero la finalidad de estas normas es la alternancia y, como su nombre dice, renovación. Por eso en el caso de cooperativas, ¿qué dice la ley? Si el estatuto permite, entonces habrá reelección. No es el caso como de las demás personas jurídicas que tiene que establecer, que si no se establece nada está permitida la reelección, ¿no? Aquí se tiene que establecer la posibilidad de reelección. ¿Las fechas? No, solamente que puede haber reelección. Estatutariamente se tiene que establecer. En el caso de las asociaciones pro vivienda, si bien está permitido la reelección, pero el Decreto Supremo 131-H establece que solamente pueden ser reelegidos por un periodo adicional, o mejor dicho, nadie puede ocupar, ¿no?, o integrar un órgano por más de 2 periodos consecutivos. Durante algunos años se discutía en qué momento tenía que regularse esta distribución, esta incorporación por 3, 2 o 1 año. A veces se señalaba si se elige y sin indicación de periodo, o si por último a todos se les ha otorgado 3 años, en la siguiente elección, el siguiente año, tendría que removerse, ¿no? O sea, acordar expresamente remover a algunos de los directivos para completar el tercio que se renueva y a su vez incorporar a los otros. Pero también había otra posición que decía que tenía que elegirse estableciendo los periodos. Al final, esta segunda posición fue la que predominó. ¿Por qué? Porque lo que estilaban algunos miembros de las cooperativas o de asociaciones pro vivienda era elegir 3 años, 3 años, 3 años y realizaban su instalación, y también lo que querían o lo que plasmaban en sus acuerdos era que tal persona ocupará el cargo de presidente por 3 años, ¿no? Tal persona ocupará el cargo de vicepresidente por 3 años. Entonces, ese tipo de disposiciones vulneran la ley porque no permiten la renovación anual por tercios. Porque al haberlo establecido de esa manera, ya ningún directivo vencería el siguiente año y los cargos se seguirían ejerciendo, ¿no? Entonces, ahí se contraviene la obligación de renovar anualmente. Por eso el tribunal estableció que tiene que indicarse, ¿no?, el periodo de 1, 2 o 3 años. Al principio se señalaba, ¿no?, para cada cargo, pero después se advirtió que no se tenía por qué referirse al cargo, sino al hecho de integrar el consejo. Es por eso que después, en una resolución, ¿no?, ya del 2015, se especificó con mayor detalle, ¿no?, los que tiene que establecerse en la Asamblea de Renovación los periodos diferentes de cada uno de los consejeros, ¿no?, ya no de cada uno de los cargos, sino de los consejeros, ¿no?, que es la denominación que se le tiene a los directivos, pues, ¿no?, señalando 1, 2 o 3 años. Entonces, en ese caso, ya de la propia partida se va a ir desprendiendo qué directivo ya cumplió su mandato, cuál está por cumplir, cuál es el que todavía va a continuar en funciones, sea por 1, 2 o 3 años en el caso de los recién elegidos. Otro supuesto en el cual también se generaban a veces observaciones tanto en la Constitución como en la modificación estatutaria, ¿no?, era cuando el estatuto no establecía nada. Es decir, si el estatuto no decía el periodo de mandato del Consejo Directivo. Entonces, a veces se generaba observación señalándose que en el estatuto debe consignarse el periodo de vigencia del Consejo Directivo o del órgano directivo o de los órganos de la asociación o de la persona jurídica en sí.
Mientras para otros, simplemente, si no había manifestación de voluntad de la Asamblea y no había sido plasmado en el estatuto, debía entenderse que era de carácter indefinido. Entonces no procedía a formular observación para exigir que detallen el periodo. El Código Civil no establece que tenga que señalarse un plazo de mandato para el Consejo Directivo. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 20 años, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay plena libertad, ¿no?, para establecer el periodo de mandato de un órgano directivo, entonces lo más lógico es que en el estatuto también se pueda plasmar de esa manera, ¿no? Entonces uno podía poner mandato indeterminado o mandato indefinido, pero si no lo ponía, entonces en aplicación de esta resolución es que se va a entender que mientras no se inscriba la revocatoria, la renuncia o destitución o cualquier otro acto, se va a entender que se encuentra vigente. Y en el caso que se elija un nuevo consejo directivo, la lógica que ahí funciona para muchos casos es, aquí sí, la figura de la remoción tácita o revocación tácita, ¿no? Si está elegido un nuevo integrante, un nuevo consejo, ¿no?, a pesar que este es por tiempo indefinido, si estás eligiendo un nuevo consejo, significa que le estás recortando su mandato. Es una revocatoria tácita. Respecto de la vacancia de directivos, otro punto. A veces se nombra un directivo por motivos X, ¿no?, y se menciona simplemente porque renunció, porque falleció, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha generado muchos problemas. ¿Por qué? Porque generalmente no es de aplicación en la práctica registral muy ligeramente lo de la revocación tácita. Entonces, basándose en esta resolución, es que cuando se nombra un directivo en reemplazo de otro, se tiene que inscribir también la vacancia, es decir, la aceptación de la renuncia, la remoción, la vacancia por fallecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo se inscribe? La renuncia se puede inscribir en mérito a la solicitud del renunciante con firma legalizada, presentando a la vez el original o copia legalizada de la carta de renuncia dirigida a la persona jurídica, ¿no? Entonces, va a solicitar al registro que se inscriba esta renuncia. La otra forma de inscribir una renuncia es con la copia certificada del acta del órgano, ¿no?, competente para aprobar esta renuncia. En el caso de vacancia por fallecimiento, se acepta generalmente que se presente la copia certificada de la partida de defunción. En este caso, ese sería el instrumento público que ya, por motivos obvios, ya permitiría prescindir de un acuerdo de la Asamblea General o del Consejo Directivo, porque aunque no lo decida, ya la vacancia se produjo. Y en el caso de la remoción, también mediante la copia certificada del acta respectiva. Pero sí es obligatorio inscribir esta vacancia. Y más aún en el caso del presidente del Consejo Directivo o de la persona que está legitimada para convocar. Porque el reglamento sí establece que en caso de que una persona invoque la causal de vacancia para acreditar su facultad de convocar, entonces ahí se tiene que inscribir también esa vacancia. Ojo que estamos hablando de casos de vacancia, no estamos hablando en casos de ausencia, impedimento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en caso de ausencia, ¿no?, la ausencia, la simple intervención del legitimado para reemplazar, por ejemplo, el vicepresidente, la sola intervención hace presumir, ¿no?, que está haciendo en caso de ausencia. En cambio, cuando se invoca la vacancia es que se tiene que inscribir, ¿no?, la causal de la vacancia de este presidente.
Ojo que al igual que los nombramientos, las renuncias, ¿no?, o las remociones surten efectos desde que es aceptada. No puedo aceptar la renuncia de una persona y darle efectos a esta renuncia, efectos retroactivos. Porque, como ya saben ustedes, el Código Civil establece que las situaciones jurídicas surten efectos desde que se aprueban, ¿no?, desde que se adoptan. No puede ser efectos anteriores a su existencia. Hay una figura que también a veces no es muy bien entendida y a veces es cuestionada, ¿no? El hecho de que se hable de una superposición de periodos, ¿no? En este caso, les mencioné hace unos instantes sobre la remoción tácita. Esto es que se nombre un nuevo representante o un nuevo órgano, ¿no?, con las mismas facultades de otro, ¿no? El Código Civil habla, pues, ¿no?, que el nombramiento de un representante con las mismas facultades o para realizar el mismo acto, ¿no?, implica la remoción tácita del apoderado anterior o el representante anterior. Entonces, se ha querido, en algunos casos, aplicar esta figura a las personas jurídicas. Pero, ¿qué ocurría, no? El caso de superposición de periodos se da cuando se elige a un consejo directivo para que inicie sus funciones cuando el plazo de mandato del otro aún está vigente. Es decir, yo soy un directivo inscrito y mi mandato culmina el día de hoy. Pero hoy mismo se elige a un nuevo consejo directivo y no se señala la fecha de inicio. En estos casos lo que corresponde es, si mi periodo de mandato aún no ha vencido porque vence hoy, el nuevo consejo directivo entra en funciones a partir de mañana. Pero eso tengo que indicarlo expresamente en el acta. ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, en el artículo 44 del Reglamento de Inscripción de Registro de Personas Jurídicas se establece que cuando no se indica la fecha de inicio del periodo de funciones, se debe entender que es desde la fecha de la elección. A veces uno puede decir, pero si ya me han elegido, ¿no?, y no me han señalado fecha, presumimos que es de la fecha en que me eligen que inicio mis funciones. Bueno, si el consejo directivo estuviera integrado por A, B, C y D, y el nuevo consejo directivo está integrado por A, B, C y D, no habría ningún problema, porque van a seguir siendo los mismos, ejerciendo los mismos cargos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el primer consejo directivo está integrado por A, B, C y D, y el nuevo consejo directivo está integrado por X, Y, C y D? ¿Cuándo termina el mandato de uno y cuándo empieza el mandato del otro? Entonces, en este caso, ¿no?, el tribunal se ha pronunciado, ¿no?, señalando que para inscribir la elección de un consejo resulta incompatible la inscripción de un consejo directivo cuyo periodo se superpone, ¿no?, aun cuando la fecha de inicio concuerde con el estatuto. O sea, mi estatuto dice los mandatos se inician el 16 de mayo, ¿no?, y hay un consejo directivo inscrito que señala que concluye sus funciones el 20 de mayo. Entonces, aún en este caso, la partida está publicitando una fecha, ¿no?, de conclusión de un mandato, y el hecho que el otro consejo inicie sus funciones cuando el que esté inscrito continúa vigente, va a generar información contradictoria en la partida. Por eso es que existe esto de la figura de la superposición,
respecto de la cual el tribunal se ha pronunciado, ¿no?, señalando que no corresponde establecer mandatos simultáneos. También hay otro caso, ¿no?, y el caso más palpable todavía, ¿no? La Junta Directiva el 2015 elige al Consejo Directivo para el periodo 2015-2017 y después aparece se presenta un acta, ¿no?, mencionando que se elige al Consejo Directivo no 2015-2017, sino 2016-2018, ¿no?, sin existir acuerdo de remoción de ese Consejo Directivo anteriormente inscrito. Entonces, ya se da un caso de superposición ya total, extrema, ¿no? Entonces, si se da caso de superposición por días, generalmente lo que se hace es observar el título. ¿Para qué? Para que o remuevan al anterior, para que éste empiece sus funciones inmediatamente, o diferir la entrada en vigencia, ¿no?, del periodo de funciones del Consejo Directivo posterior. Pero, si es un caso de superposición total, ¿no?, en el cual se aprecia que ha habido elección y esta elección es incompatible porque es contradictoria, sin existir un acuerdo de remoción o aceptación de renuncia, entonces lo que se hace es tachar el título, porque ahí hay una incompatibilidad total. Entonces, o sea, en ese caso, una misma asamblea podría elegir dos consejos directivos. ¿Cómo se daría eso? A veces, ¿qué ocurre? Cuando hay problemas dentro de la misma persona jurídica y existe más de un órgano con facultad para convocar, entonces, por ejemplo, ¿qué hace? El presidente convoca por su lado y el vicepresidente convoca por su lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno realiza su elección y el que presenta primero, ¿no?, el que inscribe primero, ¿no?, va a prevalecer. Entonces, pero a veces ocurre que los dos presentan al mismo tiempo, entonces el que presentó primero se inscribe y el otro se tiene que tachar. A veces se da también este supuesto con las, entre comillas, asambleas universales, ¿no?, en las cuales ya se eligió, ya hay un consejo directivo, está con mandato vigente, ¿no? No hace mucho tiempo que inició su periodo y viene una disque asamblea universal en la cual se acuerda elegir un nuevo consejo directivo por el mismo periodo. Entonces, en este caso se puede decir que se evidencia conflicto y mientras no haya un acuerdo previo de remoción, ¿no?, o aceptación de renuncia, o etcétera, etcétera, no va a poder acceder al registro por ninguna manera. Entonces lo que se hace es tachar el título. Los casos de reelección. Doctor, en el caso que estoy explicando en relación a la inscripción de la Junta Directiva cuando es llevada a cabo por dos órganos, ¿no? O sea, inscribe el que primero nos presentan a los registros, por decir, y el otro después, por este principio de prioridad, no tiene que esperar a que sea calificado y por un caso de repente tachen a este primero o cero, claro, entonces el otro... claro, ¿no? Entonces por eso si se inscribe uno, el otro, el segundo, va a ser tachado. Y mientras este no se inscriba, este va a quedar suspendido hasta que termine este procedimiento registral, ¿no? Termina, se va a la tacha, el otro va a ingresar, dependiendo si va a salir observado, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tiene todos los requisitos cumplidos, se inscribe. Pero una vez que ya ingresó el primero ya se inscribió, el segundo no tiene forma de entrar. O sea, para entenderlo, o sea,
lo presentan y se inscriben ellos. Claro. O es que ingresan y ya el otro es tachado. No, lo presentan, imaginémonos que usted presenta hoy día y él presenta mañana. Ya. Imaginemos que el suyo se inscribe. Inscribe mi junta directiva. Ajá. Ya. Entonces, la de él va a salir tachada. Si el suyo sale observado, el de él sale observado, suspendido. Una vez que se inscribe el suyo, el de él se va a ir a la tacha, ¿no? Pero si el suyo sale tachado, no se llega a inscribir, va a proceder a nuevamente calificarse el que ha presentado, ¿no? Y si está todo en regla, todo ok, este se inscribe. Entonces aparece acá la figura de la suspensión, ¿no? El título va a quedar en stand-by hasta que se resuelva la situación de este. Hablamos ahora de reelección, otra de las figuras que se produce en el caso de las elecciones, ¿no? Nosotros tenemos entendido de reelección inmediata y reelección mediata, ¿no? O sea, reelección inmediata cuando yo estoy en ejercicio del cargo y me vuelven a elegir, ¿no? Sin que haya una elección intermedia, ¿no? Sin que haya habido alternancia. En cambio, la reelección mediata es cuando yo he desempeñado un cargo, ha pasado un periodo en que otra persona ha ocupado el mismo cargo y de ahí vuelvo a ser elegido como miembro del órgano correspondiente, ¿no? Entonces, reelección tiene sus matices tanto en lo que es, uno, como integrar el órgano, dos, el periodo que ha transcurrido y tres, si se trata del mismo cargo o diferente cargo. Anteriormente solamente se consideraba reelección, uno, cuando me elegían para ocupar el mismo cargo, ¿no?, para el siguiente periodo. También había otras interpretaciones, ¿no? Y generalmente se daba en el caso de cooperativas, ¿no? Tú fuiste integrante del Consejo de Administración, ¿no?, y al siguiente periodo pasas a formar parte del Consejo de Vigilancia. Eso también se interpreta como reelección, ¿no? En este caso, reelección como directivo, como dirigente, no como integrante del órgano respectivo, ¿no? Entonces, básicamente, reelección implica elección inmediata, esto es para el periodo siguiente, de las mismas personas que se encontraban formando parte del órgano directivo. Eso es básicamente lo que se entiende por reelección. Entonces, tenemos primero que la reelección, salvo el caso de cooperativas y el caso de comisiones de usuarios de agua, ¿no?, para que exista reelección no hace falta pronunciamiento alguno en el estatuto. Si el estatuto no dice nada, si no establece limitaciones, entonces uno puede ser reelegido de manera indefinida. No hay limitación en este caso. Posteriormente, y en virtud a la dación de los reglamentos, tanto el reglamento de personas jurídicas no societarias del 2009 como este del 2013, ¿no?, se interpretó que la prohibición de reelección solo estaba referido a la reelección inmediata. Esto es, yo he sido integrante de este consejo y me eligen ahora para el siguiente periodo, sin que haya habido algún órgano o elección intermedia. Y habla de los integrantes titulares del órgano, ¿no?, salvo disposición distinta de la ley o del estatuto. Si el estatuto te dice que vas a ser considerado directivo o dirigente y queda prohibida la reelección aunque sea en distinto órgano, entonces
así te elijan en otro órgano y incurres en la causal de reelección prohibida por el estatuto. Pero aquí lo que hizo el reglamento fue distinguir que la reelección se daba aunque se trate de cargos distintos. ¿Y ello por qué? Porque a veces, ¿qué ocurría? Se llegó a interpretar incluso, por ejemplo, ¿no?, que yo fui presidente del consejo directivo, ¿no? Entonces tenía facultad de convocatoria y etcétera, etcétera, todo lo demás, ¿no? Pero mi estatuto prohibía la reelección y me volvían a elegir en el siguiente periodo como vicepresidente. Entonces, era una forma de incumplir la disposición estatutaria, ¿no? Mi estatuto prohíbe la reelección, pero como no dice reelección en otro cargo, entonces hago todos los arreglos y ya no soy presidente, que tengo facultad de convocar, sino me reeligen como vicepresidente, que también igual tengo facultad para convocar. La finalidad de las limitaciones a la reelección es para promover la alternancia y la renovación, ¿no? Si uno establece limitaciones a la reelección, prohibiciones de reelección, es para que vayan generándose nuevos cuadros, nuevos directivos y todos tengan la posibilidad de ejercer cargos directivos y administrar y dirigir a la persona jurídica. Pero si le sacamos la vuelta a lo que es la figura de la reelección, se incumple con el estatuto precisamente porque no se cumple la finalidad del mismo, esto es la renovación. Entonces se estableció que, aunque fuera en distinto cargo, se trataba de una reelección. Ojo, la reelección no implica que no va a haber proceso eleccionario. Si tu estatuto dice que la elección del consejo directivo se hace con intervención del comité electoral para que te reelijan, también tienes que cumplir, ¿no?, con este proceso electoral, ¿no? Esta resolución, como pueden ver, señala: resultará reelecto quien es elegido nuevamente para el mismo cargo. O sea, tiene una interpretación diferente a la que estableció el reglamento, y es precisamente porque los reglamentos son del año 2009 y 2013 y esta resolución es del año 2001. Pero básicamente lo que establece esta resolución es que la reelección no implica que no va a haber proceso eleccionario, tiene que llevarse a cabo ese proceso eleccionario. Esta resolución más, por así decirlo, reciente, ¿no?, señala: la reelección se sustenta en el voto de confianza otorgado por la Asamblea General para seguir ocupando el cargo, ¿no?, por un periodo adicional al que fue inicialmente elegido. En tal sentido, no procede la reelección del órgano directivo de una asociación si en el estatuto se ha previsto su prohibición, ¿no? En este caso, ¿no?, la prohibición, mejor dicho, nos encontrábamos ante una prohibición de reelección, no una restricción. Por eso, si el estatuto prohíbe la reelección, no hay forma de que se inscriba reelección alguna. Si hay restricción, que es un caso diferente, procede la reelección, pero con las limitaciones que establezca el mismo estatuto. Aquí vemos lo que estábamos hablando: restricciones a la reelección. A veces muchos estatutos no dicen, simplemente dicen el periodo de mandato del Consejo Directivo será de tanto tiempo, ¿no? Hay otros que dicen pueden ser reelegidos. En este caso, o en estos dos casos, la reelección es indefinida. Una porque no dice nada y otro porque lo dice expresamente. Pero hay textos que a veces
no tienen una redacción, por así decirlo, tan unívoca como uno podría pensar, ¿no? Cuando uno establece en su estatuto podrá ser reelegido por otro periodo, o establece por un periodo, o por otro periodo adicional, o un periodo más, no está prohibiendo la reelección, pero sí la está limitando, la está restringiendo, ¿no? En ese caso, a un solo periodo, ¿no? Tal como lo señala esa resolución, si hubiera querido establecerse reelección indefinida, o no se decía nada o se ponía, ¿no? Pero en estos casos sí se ha establecido limitación, ¿no? Al haberse consignado por un periodo, ¿no? Por otro periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado al redactar los estatutos y mucho cuidado al realizar las elecciones, porque hay que ver precisamente si existe este tipo de restricción. Si el estatuto dijera por otros periodos, ¿no? O por 2 o más periodos, entonces ahí también es reelección indefinida, ¿no? Pero cuando dice otro periodo, lo que está haciendo es limitar la posibilidad de reelección. Había otra forma también de considerar que se podía sacar la vuelta, ¿no?, a las disposiciones estatutarias. ¿Qué pasaba? Mi periodo era del 2010 al 2012, ¿ya? Y mi estatuto prohibía la reelección. O me decía que solamente podía ser reelegido un periodo. Entonces, ¿qué hacían algunos directivos? Muy simple. Señalaban, bueno, reelección está referido a vigencia, ¿no? Entonces, si ya no soy directivo, la asociación queda sin junta directiva, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de reelección porque ya no se está ejerciendo el cargo. ¿Y qué hacían? Dejaban pasar meses o años, ¿no?, sin realizar elecciones, y convocaban y se inscribían, ¿okay?, señalando que, bueno, no ha habido reelección. ¿Por qué? Porque mi mandato venció hace años y no hay reelección, no hay junta directiva vigente, ya venció hace 2 años, ha habido este vacío, entonces como me eligen de acá para adelante, no hay reelección. Y se aprovechaba esa figura también, ¿para qué? Para no realizar las elecciones en el momento oportuno, se dejaba vencer el mandato y después de 2 o 3 días se realizaba la convocatoria y se producía la reelección, ¿no? Pero entonces esta resolución se convirtió en precedente de observancia obligatoria, estableció: hay reelección inmediata cuando se elige nuevamente a quienes fueron elegidos como integrantes del órgano, ojo que ya no habla de cargos acá, ¿no?, en la anterior elección, sin importar el lapso transcurrido entre la conclusión del periodo y la nueva elección. Entonces, no importa si han pasado un día, 6 meses, 2 años, 10 años, 20 años, ¿no? No importa qué periodo de tiempo haya transcurrido entre que venció el mandato del último inscrito y la nueva elección que estás haciendo. Si eligen a esta persona X y lo vuelven a elegir acá, a pesar de ese periodo de tiempo que ha pasado, igualmente nos encontramos ante una reelección. Doctor, ¿y eso lo van a, de todas maneras, va a tomar el nombre de inmediata? Sí. Hasta así haya pasado. Así haya pasado. ¿Por qué? Lo que pasa es que el término inmediata, ¿no?, generalmente uno lo entiende a seguidamente, ¿no? Próximamente, ¿no? Pero inmediato en realidad se refiere a un intermedio que en este caso no existe. Por ejemplo, imaginémonos en derecho penal, cuando hablamos de autor inmediato. No estamos hablando de una persona que lo ha hecho ahorita mismo, ¿no? El autor inmediato es aquel que realizó por sí mismo la acción, sin intervención de otro agente. En cambio, el autor mediato es aquel
que utilizó a otra persona para realizar la acción, ¿no? Entonces, el hecho de hablar de inmediatez no se refiere a cuestión de tiempo, se refiere a que no ha habido un elemento intermedio entre un evento y el otro. Entonces, a eso está referido el hecho de inmediato. O sea, pero ahora ese término inmediato ahora ya está consignado ahora en esta norma. En esta norma, correcto. Porque antes no le podían dar esa interpretación que acaba de recibir usted, o sea, porque a raíz de que de repente pasaba buen tiempo y como dice usted, convocaban a elecciones y eran elecciones, no era, digamos, una reelección, ¿no? Entonces, pero a raíz de que ya ingresan este término, como que ya, y además que dicen, no, se entiende, así hayan pasado fue buen tiempo, igual se va a entender como inmediato. Me acaba de hacer acordar una resolución del Poder Judicial que leí, ¿no? Bien interesante, ¿no? Hablaba de abandono intempestivo, ¿no? Entonces uno dice abandono intempestivo. Ah, ya. Significa que de un momento a otro lo dejó, lo desocupó, se retiró, ¿no? Pero haciendo la interpretación del término y buscando en el diccionario, oh sorpresa, intempestivo no significa súbitamente. Intempestivo significa fuera del tiempo establecido para hacerlo. Entonces, en ese caso era de un bien cuyo plazo de contrato, ¿no?, para la ocupación vencía imaginemos, ¿no?, junio del 2015, ¿no? Y esta persona se retiró en enero del 2015. Entonces, se retiró fuera de tiempo. ¿Por qué? Se retiró antes de tiempo, el juzgado interpretó como que configuraba dentro de lo que es intempestivo, no por lo súbito, no por lo repentino, sino porque estaba fuera del plazo, ¿no?, en que les correspondía hacerlo, ¿no? ¿Y dónde está esa definición? En el diccionario, ¿no? Casos similares a este. Hay que saber el significado de los términos, porque a veces uno confunde, ¿no? Claro, uno dice inmediato, ya en el hecho mismo, ¿no? Seguidamente, sucesivamente, no. Inmediato es que no hay, ¿no?, un intermedio entre un evento y el otro. En mi zona, en el asentamiento humano donde vivo, hay asociaciones de propietarios que ya han constituido dos, pero han pasado como casi 20 años y siguen siendo los mismos presidentes hasta ahora. Y nadie les ha removido, nadie protesta y todos estos cosas. Ahí se podría, en los estatutos señala solamente 3 años, ¿no? Y cada 3 años. Si el estatuto no prohíbe la reelección, no hay ningún problema. Tendría que haberla prohibido, ¿no? Pero aún en esos casos hay excepciones y la vamos a ver en un instante. Interesante, ¿no? Si debe prohibir la reelección, lógico, puede estar, a veces uno no sabe, pero esta persona dice sigue ahí, pero de repente el instrumento lo permite, ¿no? A veces me parece que es importante revisar el estatuto. Inexistencia de reelección. ¿Qué pasa? Que hay estatutos que dicen el presidente o el fiscal del consejo directivo saliente va a ocupar el cargo tal en la nueva junta directiva. Es una disposición estatutaria, ¿no? Entonces, un caso que se observó, el hecho que el estatuto diga, oye, está prohibida la reelección inmediata, pero tal persona va a ocupar ese cargo en el siguiente consejo directivo. Hay contradicción. Entonces, en ese caso, ¿no?, en realidad no habría motivo para observación. ¿Por qué?
porque aquí no existe reelección. Lo que estás haciendo es dar cumplimiento a una disposición estatutaria. Ahí no hay manifestación de voluntad de la Asamblea para que fulano pase a ser integrante del siguiente Consejo Directivo, ¿no? Es una disposición estatutaria que se tiene que cumplir. Así como el caso que hay estatutos que te dicen, ¿no? El vocal de la lista o el fiscal de la lista perdedora pasará a integrar el Consejo Directivo, ¿no? No hay voluntad de la mayoría de elegir a esta persona como fiscal, como vocal, ¿no? Puede ser que esta lista haya ganado con 99 votos y la otra haya quedado con un solo voto, ¿no? Pero ese integrante va a pasar a formar parte de la Junta Directiva, aun cuando solamente haya obtenido un voto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se trata de una manifestación de voluntad de la Asamblea, sino se trata del cumplimiento de una disposición estatutaria. En esos casos no hay ni elección ni reelección. Eso era como un cargo vitalicio, ¿verdad? Si el estatuto lo establece así. Y ahora vamos a otro caso, la reelección excepcional, que sí me parece que sí lo hemos mencionado anteriormente. Hay estatutos que dicen no procede la reelección, o no procede la reelección en el mismo cargo, o etcétera, etcétera, ¿no? M variantes, ¿no? Y cuando son pocos integrantes, ¿qué hacemos? Y peor aún, si todavía nos dice que tiene que ser un comité electoral y tanta cosa, ¿no? Entonces, a veces al elaborar nuestros estatutos nos ponemos nosotros mismos la camisa de fuerza, ¿no? Y nos va a llevar a cumplir una norma pero incumplir la otra, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué ocurrió? La asociación tenía prohibición de reelección, ¿no? Pero como no tenía número suficiente de asociados, ¿no? El tribunal estableció que no era causal de tacha, sino que podía acceder al registro cuando la asociación no cuente con un número suficiente de integrantes, de tal modo que el cumplimiento de la elección del número de integrantes, ¿no?, establecido por el estatuto conlleva el incumplimiento de la disposición que no permita la reelección. Entonces, no tengo número suficiente de integrantes, puedo obviar esa prohibición estatutaria. Ojo, que se hace referencia al número, ¿no?, suficiente de integrantes, ¿no? No nos referimos al hecho de que habiendo cantidad de integrantes suficiente, ninguno de ellos quiere asumir cargo alguno. No, en ese caso no se aplica esta excepción. Si el número es insuficiente, se puede reelegir. Si es número suficiente, así ninguno quiera, se va a tener que designar. Estas restricciones en los colegios profesionales, ¿no?, tienen que interpretarse y establecerse con mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Cómo realizan sus elecciones los colegios profesionales? Entonces, generalmente se presenta la lista y no hay debate alguno de que si deba o no deba postular, ¿no? Generalmente también hay periodos de presentación de tachas, impugnaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no está la posibilidad, por así decirlo, un colegiado cualquiera, ¿no?, un miembro del gremio, de ir a impugnar esa postulación, ¿no? Generalmente se deja pasar. Pero ¿qué ocurre si el estatuto establece prohibición, ¿no? Entonces, si se presenta toda esta lista y esta lista gana y hay un integrante que se haya reelegido, aunque el estatuto lo prohíba, entonces en este caso el defecto sí es insubsanable. ¿Por qué? Porque se ha producido la elección de todo el órgano y los agremiados no han tenido la oportunidad de decir yo voto por este, pero no voto por este. Porque en ese caso, ¿qué se tendría que hacer para salvar esa elección? Una nueva elección, una asamblea aclaratoria.
que podría hacerse, ¿no? Pero eso ya implica realización de adopción de un acuerdo, ¿no? Para aclarar, y eso es en algunos casos físicamente imposible. No vas a poder reunir a todos los colegiados o a un número suficiente, ¿no? Para modificar algo que no se depuró en las instancias electorales, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado respecto a lo que dice el estatuto. ¿Y por qué? Porque así como hay juntas directivas o consejos nacionales, también los hay departamentales, ¿no? Entonces, en este caso, la reelección se entiende, ¿no?, al interior de cada órgano. ¿Por qué? Porque a veces lo que establecen los colegios profesionales como requisito para postular a integrar la Junta Directiva Nacional es precisamente haber ejercido, ¿no?, en uno de estos consejos departamentales, regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si la prohibición es de reelección inmediata, entonces nos vamos a referir solamente al interior de ese órgano, nada más, no de las demás juntas directivas. Doctor, en ese caso de los colegios profesionales, el comité electoral que organiza todo el proceso eleccionario, ¿son elegidos por el comité? Generalmente son elegidos por el Consejo Nacional. Por el Consejo Nacional. Sí, porque no hay no recuerdo ningún estatuto que establezca que en Asamblea Nacional se tenga que elegir al comité electoral. Generalmente es el Consejo Nacional, el Congreso Nacional, etcétera, etcétera, o es un órgano que no representa la totalidad de agremiados, ¿no?, sino son por decisiones en órganos representativos. Lo que es prórroga y reelección son dos figuras diferentes, ¿no? ¿Qué es la prórroga? La prórroga es la decisión de la asamblea o el órgano máximo de la persona jurídica de extender el mandato, ¿no?, de un órgano directivo por tiempo determinado o indeterminado, ¿no?, y siempre de acuerdo a lo que establezca el estatuto, ¿no? No significa que se va a reelegir, es diferente. La prórroga es extensión de mandato, ¿no? Y para que proceda, se tiene que cumplir con dos requisitos. Una, que esté prevista en el estatuto, ¿no? Y dos, que el acuerdo se adopte antes del vencimiento del mandato. Eso lo estableció el tribunal en una resolución que es precedente de observancia obligatoria, ¿no?, y que señala, es inscribible la prórroga, ¿no?, siempre que esté prevista en el estatuto y se adopte antes del vencimiento de dicho mandato. En este caso, no es exigible la realización de proceso eleccionario alguno, pero la reelección significa que se vuelva a reelegir nuevamente a los integrantes, lo que sí implica realizar un proceso eleccionario. Entonces, la prórroga es el acuerdo de extender el mandato, ¿no? La reelección es realizar nuevamente todos los pasos del proceso eleccionario, elección de comité electoral, publicación de listas, etcétera, 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 ¿no? Pero hay casos en los cuales uno interpreta que puede ir más allá de lo que dice el estatuto y se da con sorpresas, ¿no? A veces, ante la demora en realizar el proceso eleccionario o en vista que hay que hacer pasos previos, ¿no?, para llevar a cabo adecuadamente el proceso eleccionario, y eso nos va a implicar que se va a transcurrir el tiempo, se va a vencer el mandato y va a quedar en acefalía la asociación. Algunas personas jurídicas que hacen simplemente
vamos a extender el mandato del Consejo Directivo, ¿no? Vamos a prorrogarlo, ¿no?, por tanto tiempo o a veces indefinidamente hasta que se realicen las nuevas elecciones, para así no quedarnos acéfalos, ¿no? Bueno, es una salida, ¿no?, que es entendible, pero que no es válida si es que no está prevista en el estatuto. Necesariamente tiene que estar previsto en el estatuto, ¿no?, al momento que se adopta el acuerdo. Doctor, esa prórroga, el fin de la prórroga sería con la elección del nuevo consejo, ¿no? Dependiendo. O si se pone indefinida, puede implicar de que se elija y viene y viene el otro y así. Dependiendo qué es lo que diga el estatuto, ¿no? Hay estatutos que dicen podrá prorrogarse por un plazo máximo de tantos meses, ¿no? Hay estatutos que solamente dicen podrá ser prorrogado, ¿no? Hay otros que dicen se puede prorrogar por un periodo adicional, ¿no? Depende cómo esté elaborado, cómo esté planteado en el estatuto. Pero si no está planteado, no va a proceder. Únicamente hay un supuesto en el cual sí se aceptaría un tipo de prórroga de sin que esté prevista en el estatuto. Cuando el estatuto te dice las elecciones se van a llevar a cabo tal fecha y el Consejo Directivo entrará en funciones tal fecha. Entonces, en ese caso, no estaría regulada la prórroga, pero sí podrías extender excepcionalmente el mandato, ¿no? ¿Para qué? Para calzar con la fecha que te establece el estatuto. Entonces, tu mandato vencía en junio, ¿no? Pero el estatuto dice que el Consejo Directivo iniciará, su siguiente Consejo Directivo iniciará funciones en agosto, ¿no? No se estableció la prórroga, pero excepcionalmente, ¿no?, puedes ampliar el mandato para calzar y para que culmine en el mes de agosto. En ese caso, la prórroga solamente puede ser de carácter determinado, no por tiempo indefinido. Otro aspecto que hay que ver también es la concordancia estatutaria, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Primero, que si mi consejo directivo, según mi estatuto, está integrado por 5 directivos con los cargos de presidente, secretario, vicepresidente, tesorero y vocal, entonces yo solamente puedo elegir un consejo directivo integrado por esos cargos. No puedo adicionar cargos no contemplados en el estatuto, ¿no? No puedo cambiarles ni siquiera de denominación, ¿no? Mi acuerdo tiene que ceñirse a lo que dice el estatuto. ¿Por qué? Porque hay algunas asociaciones o personas jurídicas que dicen, ¿no?, bueno, tenemos presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocal, pero nos hace falta alguien que se encargue, pues, de las relaciones públicas. Vamos a elegir un secretario de relaciones públicas, pues. Si no está contemplado en el estatuto ese cargo, no puede inscribirse, ¿no? Tiene que adecuarse el acuerdo a lo que dice el estatuto. Ahora bien, hay situaciones y situaciones, ¿no? Mi estatuto puede decir el consejo directivo está integrado por un mínimo de 4 y un máximo de 6, ¿no? Y regulo solamente que existen presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, ¿no? Entonces, como el estatuto no me ha establecido cuáles van a ser los otros cargos, entonces ahí sí yo puedo incorporar un directivo más, ¿no?, con el cargo que se me ocurra, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con lo que dice el estatuto, porque a veces nos dicen los 4 primeros ocuparán los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, y los demás se les designará como vocales o como directores, ¿no? Entonces solamente podré elegir 1 o 2, ¿no?, o más directores o vocales, ¿no? No voy a poder crear nombres,
otro punto que a veces también se da, ¿no? ¿Ya? Mi estatuto dice que el Consejo Directivo está integrado por 11 asociados, ¿no? 11 personas, ¿ya? Pero en la asociación solo somos 9. O por último, ¿no? Somos 20 personas, ¿no? Nuestro Consejo Directivo está integrado por 11 personas, pero nadie quiere asumir, ¿no? Entonces, ¿estoy obligado a elegir esos 11? No. Para eso lo que se tiene que hacer es, se verifica en el estatuto con cuántos se hace quórum. Si mi estatuto dice son 11 directivos y con la mitad más 1 hago quórum, entonces voy a tener que elegir a 7. Si dice más de la mitad, podré elegir a 6. Entonces, como con eso voy a hacer quórum, me bastará que elija ese número y ya no hay problema si las demás personas no quieren asumir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurran estos supuestos, tienen que verificar lo que diga el estatuto, ¿no? Para elegir el número que permita sesionar válidamente. Esta disposición que está acá, después fue incorporada en el artículo 44, o en el artículo 41 del reglamento del 2009 y también ha sido incluido en el reglamento del 2013. Otra cuestión también, y que también es motivo de discusión, ¿no? Es el hecho que a una persona se le asignen 2 cargos, ¿no? Al interior del mismo órgano, ¿no? A veces ocurre pues que hay personas, como el caso anterior, no quieren asumir, ¿no? Y ¿qué hacen? Bueno, tú y tú vas a ocupar este cargo y este cargo, ¿no? Esa decisión a la vez puede traer otro tipo de inconvenientes. Por ejemplo, uno, si es que no está previsto en el estatuto, ¿no? 2, si tu estatuto dice que cada directivo solamente tiene un voto, ¿cuántos votos le cuentas a esa persona? Si con esa persona sumas para hacer quórum, entonces lo vas a computar doble. ¿Qué pasa si tu estatuto no lo permite? ¿No? Entonces, pero también está la otra posición, ¿no? Mientras acá el tribunal señaló que tenía que estar previsto en el estatuto, ¿no? O tenía que estar contemplado en la ley, hay otra posición, ¿no? Que dice que la ley, o que nadie está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, en este caso, siempre se evalúa cuáles son las características del estatuto y las características de la persona jurídica. Es decir, si se trata de una persona jurídica de pocos integrantes, sí podría admitirse este tipo de, ¿no?, elección. Pero si tienen varios directivos, varias personas que forman parte de la asociación o son varios miembros, entonces no tendría sentido que a una misma persona se le asignen 2 cargos distintos cuando hay otras personas que también lo pueden ocupar. O sea, doctor, si es un graficado en el estatuto, a la hora que se verifica en los registros va a salir observado. Observado, sí. O sea, usted en los registros verifica la cantidad de asociados, por lo tanto no encaja, ¿no? Claro, porque en las constancias de quórum te va a decir cuántos asociados hábiles, cuántos eran los asociados hábiles para asistir, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre, no? Hay estatutos que te dicen, ¿no? El Consejo Directivo será elegido entre los asociados asistentes a la Asamblea, ¿no? Entonces, si asisten solamente 2, entonces depende de cómo esté estructurado el estatuto de la persona jurídica, y 2,
si la cantidad de integrantes permite, ¿no?, que se incumpla o que se dé este supuesto. Porque si son 4 cargos, por ejemplo, y solamente son 3 asociados, o son 2 asociados, y el estatuto te dice que tienen que ser asociados. Ahí sí lo has observado. Ajá. Otro aspecto, la convocatoria judicial, ¿no? ¿Qué se califica en una convocatoria judicial? En cuestiones de convocatoria, nada. Todo es responsabilidad del juez. Si el juez establece que se va a elegir, que se va a convocar con 5 días de anticipación, ¿no?, o que se haga la publicación y tantos días, ¿no?, y el plazo no da, va a ser bajo responsabilidad del juez. Si el juez dice que se haga la publicación en el diario y el estatuto dice que es por avisos radiales, es un mandato del juez, no se puede cuestionar. Si el juez contempla como tema de agenda únicamente elección de consejo directivo y obvia que se elija comité electoral, bueno, así lo ha planteado el juez, así se puede hacer y el registrador no lo puede cuestionar. Entonces es totalmente independiente la decisión del juez de lo que diga el estatuto, ¿no? Pero lo que sí se califica es que, 1, la sesión se realice de acuerdo a lo señalado en la convocatoria, y 2, que se cumplan las reglas de quórum y mayorías, ¿no? En ese aspecto sí se tiene que aplicar el estatuto. Sí se tiene que aplicar el estatuto. Y también la concordancia con los antecedentes registrales, ¿no? La elección no se puede llevar a cabo con normas de un estatuto que ya no está vigente, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, no se puede tener como válida una reelección que el estatuto prohíbe, así se trate de convocatoria judicial. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, y conforme ya lo ha establecido el Tribunal Registral, ¿no?, el mandato del juez acaba desde el momento en que se ordena la convocatoria, porque no está dentro de la competencia del juez, ¿no?, ordenar al registrador, ¿no?, a que se inscriba. Ojo, no está dentro de la competencia del juez, pero si el juez, yendo contra todas las disposiciones normativas, ¿no?, y haciendo uso del poder de coacción que le da el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ordena al registrador que inscriba algo que no es materia de su competencia, el registrador simplemente tiene que acatar. ¿Y ello por qué? Porque si tú le comunicas al juez que ese punto no puede acceder al registro por X motivos y el juez te apercibe a que lo inscribas, el juez, aunque sea de manera irregular, ¿no?, ya te extendió un mandato contenido en una resolución y ningún funcionario puede incumplir esa disposición, ¿no? Entonces, todo eso va a ser bajo responsabilidad del juez que ordena la inscripción, ¿no? O sea, inicialmente el juez se limita simplemente a convocar, ¿no? Hasta ahí acabó su función. Pero hay veces que el registrador observa el título porque tiene tal defecto y entonces ¿qué hace el abogado, ¿no? Le comunica eso al juez, ¿no?, y le indica, ¿sabes qué? El registrador no hace caso a la convocatoria judicial
ordénalo o apercíbelo bajo, para que lo inscriba bajo apercibimiento de denunciarlo por desobediencia, por desacato, ¿no? Entonces, si el juez decide apercibir al registrador, el registrador lo va a inscribir, pero la responsabilidad sobre esa inscripción va a recaer en el juez, ¿no? Y lo otro, que si el juez lo ordena, va a tener que hacerlo mediante oficio. ¿Por qué? Porque el registrador no forma parte de ese proceso y conforme el Código Procesal Civil, el artículo 148, el juez se dirige a los funcionarios públicos que no forman parte del proceso mediante oficio. Entonces va a tener que expedir una resolución y mandar un oficio ordenando la inscripción. En este caso, ¿no? Y fue una semejanza a lo que ocurría en las convocatorias judiciales de sociedades, ¿no? Se señaló, no debe ser materia de observación que no sea cumplido previamente elegir al comité electoral previsto en el estatuto, pues la asamblea judicialmente convocada está rodeada de garantías de imparcialidad, ¿no? Entonces, se comenzó primero con un caso de una sociedad anónima en el cual se había convocado para elegir un nuevo directorio, ¿no? Entonces, la Ley General de Sociedades te dice que la primera convocatoria tiene que ser con tantos días, ¿no? Y la segunda convocatoria debe ser efectuada dentro de los demás días posteriores, ¿no? Pero el juez, ¿qué hizo? Para una misma fecha convocó para primera y segunda convocatoria, ¿no? A pesar que no era lo que decía la ley, ¿no? Pero ahí ya se había establecido ya de carácter de observancia obligatoria que si el juez dispuso que la convocatoria se realice de tal manera, ¿no? O incluso utilizando un medio distinto al que establecía la ley o el estatuto, tratándose de un mandato judicial, no cabía por qué cuestionar ese tipo de convocatoria, ¿no? Y esa figura se extendió a las demás personas jurídicas, en el entendido que el juez es el garante, ¿no?, del proceso y en este caso es el garante de la decisión que se adopte en la asamblea. ¿Por qué? Porque se ha convocado conforme a lo que la ley le faculta. ¿Cómo se acredita la convocatoria judicial? Presentando las copias certificadas de la sentencia con sentido ejecutorial que ordena la convocatoria, la copia certificada por el auxiliar jurisdiccional de la resolución que fije la fecha, ¿no?, en ejecución de sentencia o que fije nueva fecha, ¿no?, y la constancia formulada por la persona designada para presidir la asamblea. En ese caso, las constancias de convocatoria y de quórum van a ser formuladas por la persona designada para presidir la asamblea. Lo que sí hay que ver acá es que hay que elaborar de todas maneras el acta respectiva, y el acta va a tener que constar con la firma no solo de quienes actuaron como presidente y secretario, sino también con la firma del notario que designe el juez. ¿Por qué? Porque en estos casos el juez designa a un notario para que esté presente y dé fe de los acuerdos. Ese es el instrumento público. Ajá, la copia certificada del acta. El tribunal hace unos años sacó una resolución señalando que aún en esos casos tenía que presentarse copia certificada de acta. No bastaba que el notario expida un acta de constatación, ¿no?, de la verificación de la asamblea, esa que sí se incorpora en su protocolo. ¿Por qué? Porque decía que ese no era el instrumento que la ley establecía para inscribir la elección de la junta directiva, sino tenía que hacerse en base a la copia certificada del acta que se elabore en esa misma reunión. En todo proceso eleccionario, ya nombrar la junta directiva para reunir los registros públicos, primero van a la notaría, ¿no?
Para la notaría, ¿en qué propósito se acude? Se va a la notaría porque la ley establece que para inscribir un nombramiento de una junta directiva se tiene que presentar copia certificada del acta respectiva. Y la copia tiene que ser certificada por notario o por juez de paz. Ese es por la autenticidad. Sí. Ya, pero ellos simplemente certifican o verifican algo más. No, a veces algunos notarios ya exageran en sus funciones y lo que hacen es que quiere que ante ellos mismos se expida la constancia de convocatoria y quórum, pero en realidad el notario no asume responsabilidad por el contenido del documento. Entonces, pero se inhibe en ese punto de no asumir el contenido. Ajá, claro, o sea, la ley lo exime de responsabilidad, ¿no? Pero ellos a veces, para salvar su responsabilidad, evitar que incurra alguna sanción, ¿en qué sentido, no? Que la ley del notario habla de que el notario debe abstenerse de autorizar documentos que vayan contra el orden público, ¿no? O contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Doctor, en este caso, por ejemplo, el caso de allá de mi asociación, ahí, para inscribir, por ejemplo, esta directiva, yo hasta donde quiero entender, se adjunta el acta de la asamblea, las constancias, otro documento más que tendría que presentar ahí, por ejemplo, como para saber, porque a veces uno... No, la calificación se basa únicamente en el acta y en las constancias. Solamente algunos casos, algunas personas jurídicas requieren documentación adicional. Por ejemplo, un sindicato tiene que acreditar la comunicación al Ministerio de Trabajo, ¿no? Una organización social de base tiene que declarar, ¿no? Presentar una declaración jurada señalando que esa elección o esa modificación de estatuto ya se inscribió en el registro de la municipalidad. Porque esa noche en la reunión hubo un señor que dijo, nos preguntaron los registros públicos, de que usted tiene que también relacionado con algo del proceso electoral, dice que le habían dicho, pero es por eso que le preguntaba. No, porque es más, hay organizaciones de personas, no personas jurídicas, organizaciones de personas que la municipalidad reconoce, ¿no? Como son juntas vecinales, asentamientos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese reconocimiento que extienda la municipalidad no es competencia nuestra verificarlo. Básicamente son casi esos tres documentos que son esenciales para la justicia. Correcto. Gracias. Las asambleas de reconocimiento. Las asambleas de reconocimiento tienen sus antecedentes en las llamadas asambleas de regularización. Y estos no son creaciones propiamente dichas de la normatividad registral, sino son situaciones producidas por las mismas personas jurídicas, son figuras creadas por las mismas personas jurídicas para permitir el acceso de las inscripciones de juntas directivas, consejos de administración, consejos directivos, etcétera, etcétera, que en su oportunidad no llegaron a inscribirse. Entonces, la figura de la regularización, propiamente dicha, existe desde mucho antes de las directivas que sacó el 2001 la superintendencia, ¿no? Ya uno chequeando las partidas referidas a asociaciones, proviviendas, cooperativas, etcétera, etcétera, encontraba que muchas de ellas no habían inscrito oportunamente a sus juntas directivas. Entonces lo que hacían era celebrar una asamblea en la cual, por así decirlo, reconocían y ratificaban las elecciones que se habían producido en los años anteriores, a fin de que reconstruir todo el tracto sucesivo que les permite inscribir sus actos posteriores, ¿no? En este caso,
lo que hacía la cooperativa era, y generalmente se producía esta situación cuando inscribían o cuando presentaban modificaciones de estatuto, se les decía: su consejo directivo, el último consejo de administración inscrito no tiene mandato vigente, ¿no? Subsane. Entonces, ¿qué hacían? Presentaban las actas de todas las elecciones, ¿no? Con las esquelas de convocatoria, los libros padrones y listados de asistencia, ¿no? O celebraban una asamblea en el cual reconocían todas las elecciones que no habían sido inscritas, ¿no? Como esto no tenía regulación alguna, sino que se trataba de un acuerdo de una persona jurídica y que estaba vinculado a situaciones que ameritaban conocimiento de terceros, entonces simplemente se les permitía el acceso al registro. Ya el año 2002 comenzaron a salir las primeras directivas en este sentido y se estableció en la primera directiva que hablaba que se podía inscribir los consejos directivos, ¿no? Elecciones de consejos directivos. Entonces, como se hablaba en plural, se entendió que tenía que ser un mínimo de 2 consejos directivos, ¿no? Tuvo que salir una resolución del tribunal, ¿no? Para admitir que se inscriba, ¿no? Una regularización a partir de un solo consejo directivo y en base a una asamblea convocada por el último presidente del consejo no inscrito. Esa situación cambió el año 2009. En el 2009, con la dación del primer reglamento, se estableció que tenía que reconocerse por lo menos 2 consejos directivos o consejos correspondientes a 2 periodos eleccionarios. ¿Y eso por qué? Porque esto de la interpretación que le dio el tribunal de que podía acceder un solo consejo, podía llegar a situaciones en las cuales cualquier persona, ¿no?, acogiéndose esta figura, inscribía un consejo directivo falso, ¿no?, que en una elección que en realidad nunca se había producido. Y ojo, cuando estamos hablando de esas épocas antes del anterior reglamento, uno podía presentar cualquier documentación, ¿no?, sin contar con la firma del presidente del consejo directivo inscrito. Uno falsificaba un acta, ¿no?, hacía legalizar un libro, lo asentaba, presentaba las constancias las convocatorias, ¿no?, sin necesidad de presentar los cargos de recepción, ¿no? ¿Por qué? Porque había algunas que bastaba la colocación en un periódico mural, ¿no? Adjuntabas esa citación, listo, y acreditaste la convocatoria. ¿Cómo acredito la asistencia? Bueno, una copia legalizada del listado de asistentes y que curiosamente todas las firmas tenían los mismos trazos, ¿no? Copias legalizadas o fedateadas de padrones, ¿no?, los cuales uno llenaba a su antojo, ¿no? No requería ningún documento con firma certificada del presidente del consejo directivo inscrito. Y las declaraciones juradas no eran obligatorias. Entonces se inscribía Perico de los Palotes y ¿qué podía alegar el presentante? A mí me dieron esos documentos para que los presente. ¿Qué podía decir el presidente del consejo directivo, el último inscrito? Yo no he firmado nada, ¿no? ¿Por qué me van a achacar a mí responsabilidad de lo que otros han inscrito, ¿no? El juego del gran bonetón, ¿no? Entonces, a partir del reglamento del 2009, ya se estableció que se inscribía exclusivamente en base a las
constancias de convocatoria y quórum para acreditar precisamente el cumplimiento de estas reglas, ¿no? Ya no se adjuntaban los padrones, ya no se adjuntaban las esquelas de convocatoria, los cargos de recepción, los listados de asistencia, no, ya no. Entonces, este reglamento estableció que procedía para inscribir dos o consejos correspondientes a 2 periodos eleccionarios, ¿no? Ojo que la norma habla de periodos eleccionarios, no habla de consejos directivos. Entonces, no está hablando de órganos, está hablando de plazos. Si no se cumple con esos plazos, es decir, si mi consejo directivo tiene 2 años, ¿no? Y yo elijo un consejo directivo por este periodo de 2 años, al año siguiente lo remuevo y vuelvo a elegir otro consejo directivo, no estamos hablando de periodos eleccionarios, ¿no? Estamos hablando de consejos, pero no de periodos eleccionarios, ¿no? Entonces, mínimamente tenía que tratarse de un periodo vencido, ¿no? Y otro que esté en funciones. Pero cuando entró en vigencia el último reglamento, el del año 2013, añadió 2 o más periodos eleccionarios vencidos. Y una diferencia de una palabra cambió totalmente todo. ¿Por qué? Porque ahora se requiere que sean 2 consejos directivos con mandato vencido más el que esté vigente a la fecha de la convocatoria. O sea, tendrían que ser 3. O sea, lo que antes correspondía a un periodo de 1 año que podías regularizar, ¿no? De ahí que se extendió un mínimo de 4 años, ahora corresponde a un mínimo de 6 años, ¿no? Entonces ya no fuimos al otro extremo, ¿eh? ¿Y por qué? Porque como le mencionaba, ¿no? Si anteriormente se presentaba el riesgo, ¿no?, de que cualquier hijo de vecino, ¿no?, se inscriba como presidente del consejo directivo, ¿no? ¿Por qué? Porque podía formular la constancia, convocatoria y quórum y todo lo demás, ¿no? Entonces, se estableció esto de los 2 periodos. ¿Por qué? Porque si tu junta directiva no ha tenido la diligencia de inscribirse durante todo ese lapso de tiempo, ¿no?, la inacción de los directivos anteriores, ¿no?, o la falta de diligencia no podía truncar, ¿no?, la posibilidad de la persona jurídica de inscribir sus elecciones, ¿no? Entonces, como se daba mucha suspicacia que se inscriba uno solo, ya se amplió el plazo a 2 periodos. ¿Para qué? Para aducir la falta de interés y la importancia de contar con alguien legitimado para hacerlo. ¿Por qué? Porque los 2 anteriores no se habían preocupado, ¿no? Pero ya con esta nueva disposición ya se extiende a 2 periodos eleccionarios vencidos, ¿no? O sea, mientras tenemos una norma que al inicio decía 1 o más consejos, ahora tenemos una norma que habla de 2 o más periodos eleccionarios vencidos. Entonces, si tú tienes un consejo directivo, ¿no?, ya con mandato vencido, y el otro que todavía está en funciones, no se puede acoger a la figura del reconocimiento. No procede el hecho que se inscriba un periodo eleccionario vencido y otro por vencer. Pero lo que sí hay es una figura, ¿no?, que sí se puede dar. El requisito para que la asamblea de reconocimiento sea válida es que sea convocada por un órgano que tenga legitimidad para convocar, ¿no? Entonces, si yo tengo
mi mandato vencido, soy el segundo presidente del segundo consejo directivo con mandato vencido, ¿no? Puedo convocar asamblea de reconocimiento, no, porque mi estatuto me establece que solamente puedo convocar a elecciones. Entonces, el reconocimiento no entra como tema de agenda aquí, ¿no? Pero si mi estatuto establece continuidad de funciones, entonces, a pesar que mi mandato esté vencido, yo puedo convocar a otros temas diferentes. Entonces, en ese caso, sí yo podría convocar a asamblea de reconocimiento para inscribir el primer consejo directivo vencido, anterior al mío, el segundo consejo directivo vencido, que es el mío, ¿no? Y adicionalmente, si deseo, la elección del nuevo consejo directivo, ¿no? O sea, puedo hacerlo, ¿por qué? Porque al establecerme el estatuto la continuidad de funciones, puede abarcar la convocatoria de otros temas. Esa es la única excepción al hecho de que vía reconocimiento puedan acceder solamente 2 consejos y no 3, como se desprende de la norma. Doctor, le entendí cuando dijo lo último, cuando explicó cuando se tiene, digamos, la legitimidad para el presidente o para que convoque. O sea, es para el reconocimiento de la anterior directiva que no se llevó a inscribir. Del anterior y del mío. Pero para eso yo tengo que tener, 1, continuidad de funciones, y 2, que mi mandato también ya haya vencido. Entonces, ese es el supuesto excepcional para que solo se inscriban 2 consejos. Pero normalmente tiene que inscribirse un mínimo de 3. Los 2 periodos eleccionarios vencidos, ¿no?, más el que convoca. 3. Los requisitos de la asamblea de reconocimiento. Miren lo que consigna acá el reglamento. Y es igual que el reglamento anterior. La convocatoria, el quórum y la mayoría requeridos para la asamblea de reconocimiento, así como la forma del instrumento requerido, deberán ser los que correspondan a los acuerdos objetos de reconocimiento. Entonces, si se trata de asambleas, reconocimiento y elecciones, basta con copia certificada. Si dentro de esos reconocimientos está incluida una modificación de estatutos, tendrá que ser por escritura pública. ¿Por qué? Porque la asamblea de reconocimiento me permite reconocer, por así decirlo, no solamente elecciones de consejos directivos, sino modificaciones de estatuto que se hayan producido en ese interín, ¿no? Entonces, ¿se trata de una modificación de estatuto? Bueno, entonces habrá que hacerlo por escritura pública. ¿Qué ocurre? Que habla de la convocatoria, el quórum y la mayoría. Si el estatuto dice que las elecciones se convocan con 60 días de anticipación, entonces para la asamblea de reconocimiento debo convocar con 60 días de anticipación. Si mi estatuto dice que para elegir un consejo directivo tengo que contar con la asistencia de 2/3, ¿no?, de los asociados, entonces para la asamblea de reconocimiento también tendré que cumplir con ese quórum de 2/3. Y si mi estatuto dice que tiene que ser aprobado por 2/3 de los asistentes, el acuerdo de reconocimiento debe ser aprobado por 2/3 de los asistentes. El artículo 66 que establece, ¿no?, y este es lo que decíamos, solo procede para regularizar 2 o más periodos eleccionarios vencidos. La convocatoria será efectuada por el último presidente o integrante elegido no inscritos dentro de la vigencia de su periodo de funciones, ¿no? O sea que si yo soy el segundo presidente del consejo directivo elegido, no inscrito, y ya venció mi mandato, yo no puedo convocar a asamblea de reconocimiento. ¿Por qué? Porque mi periodo ya venció. Pero como le decía,
Si excepcionalmente mi estatuto establece continuidad de funciones, sí podría. ¿Por qué? Porque aún cuento con facultades. La misma regla se aplica para asociaciones prohibiendo u otros en la que legalmente se prohíba la continuidad de funciones. En una asociación prohibienda, los mandatos vencen inexorablemente, ¿no?, al año. En una cooperativa también existe la obligación anual de renovar los tercios. En una asociación de padres de familia, de instituciones educativas públicas, no existen consejos directivos, ni prórrogas, ni juntas transitorias. Entonces, ahí en ese tipo de personas jurídicas está prohibida la continuidad de funciones, ¿no? Y aquí lo que decíamos, la reestructuración, digamos, actos vinculados no registrados podrán ser objeto de reconocimiento conjuntamente con los respectivos periodos eleccionarios. Es decir, otorgamientos de poder, renuncias, modificaciones de estatuto, etcétera, etcétera. ¿Qué debe contar el acta de la Asamblea de Reconocimiento? El acuerdo de reconocer elecciones, reestructuraciones y demás actos relativos a los órganos anteriores no inscritos, inclusive respecto al órgano integrante que convoca. O sea, tengo que reconocer el primer consejo directivo vencido, el segundo consejo directivo vencido y el tercero, que es el que efectuó la convocatoria. La indicación del nombre completo y el documento de identidad de las personas naturales integrantes de los órganos que se va a reconocer, ¿no? Si son personas jurídicas, la partida registrada corren inscritas, ¿no? Entonces saben nombre completo y documento de identidad. Este es un punto que varió respecto del reglamento anterior. El reglamento anterior te permitía reconocer, ¿no?, periodos incluso superiores al estatutario. Entonces, ¿qué decía, no? Tu consejo directivo era de 2 años, pero si se habían realizado las elecciones 2 años y medio después, tú podías consignar que el periodo correspondía de tal año a tal año o tal fecha que se esperara ese periodo. En cambio acá se estableció ejercidos con sujeción al estatuto o la ley. O sea que tenías que cumplir de todas maneras con tu plazo. No podías reconocer por periodos superiores, ¿no? Y lo que sí se tenía que indicar era la fecha de inicio y fin, ¿no?, y las fechas en que se realizaron las elecciones, ¿no? O sea, no basta con que digas que fue realizado o que se reconoce la elección del Consejo Directivo para el periodo del 16 de mayo del 2013 al 16 de mayo de 2015, sino que tienes que señalar cuándo se llevó a cabo la asamblea eleccionaria. ¿Y eso para qué?, ¿no? Para ver lo de la aplicación retroactiva que hablamos la semana pasada, ¿no? Esto de que yo te elijo hoy día para el periodo que empezó la semana pasada, ¿no? Entonces, eso se hace para verificar que no se consigne como fecha de periodo, fechas de inicio de periodo, fechas anteriores a las elecciones. Otro punto que se varió respecto al anterior reglamento fue este de acá. ¿Qué pasaba? Se reconocían juntas directivas y a pesar que el estatuto prohibía o restringía la reelección, se reconocía elecciones de consejos directivos, juntas directivas o directivos que habían sido incorrectamente reelegidos, indebidamente reelegidos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Bastaba que uno haya estado mal elegido y te ocasionaba la tacha del título. ¿Por qué? Porque la asamblea de reconocimiento es para incorporar al registro elecciones válidamente efectuadas, ¿no? No para corregir elecciones mal realizadas. Entonces, había una elección mal realizada, una reelección indebida, que originaba la tacha de todo el título.
Y esto que generó discusión incluso dentro del mismo tribunal registral, porque había posiciones que decían, no, esto no hay forma de subsanar. ¿Por qué? Porque la asamblea de reconocimiento no es la vía adecuada para inscribir actos que contravienen el estatuto. Y había otra posición con la cual estaba particularmente en desacuerdo, que decía que no, la asamblea de reconocimiento implica una ratificación de todo lo que se hizo atrás y una convalidación, ¿no?, de actos nulos. Pero este punto de vista, no fue admitido tampoco de manera, por así decirlo, aceptado por la mayoría de miembros del tribunal registral. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, adecuando la ratificación a la figura de la confirmación, no cumple con los requisitos que establece el Código Civil. Pues el Código Civil, ¿qué te dice, no? Que para confirmar un acto subsanable, ¿no?, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reconocerlo expresamente y tienes que señalar cuál es la causal, ¿no?, de nulidad, ¿no?, para así confirmarlo. En las asambleas de reconocimiento no se da eso. Primero porque no se da, ¿no?, el acuerdo expreso de confirmar ese acto. Simplemente está ratificando la conformación que se hizo. Y dos, nunca indicas el defecto, ¿no?, que es la causal de nulidad. Así que, a raíz de que se dio este nuevo reglamento, salió esta disposición que en vez de arreglar problemas, lo único que ha hecho es confundir más. Porque dice, si se ha reconocido la elección de una junta directiva reelecta en contravención de lo dispuesto en el estatuto, se procederá a la inscripción vía reconocimiento únicamente de las juntas directivas electas conforme a lo regulado en el Estatuto de la Persona Jurídica. Para el efecto, el usuario deberá cambiar su rogatoria solicitando la inscripción solo de la o las juntas directivas elegidas conforme al Estatuto. Entonces vamos a pasar de inscribir de 3 juntas directivas a pasar a inscribir solo una, pero no decía el reglamento que se tiene que inscribir por lo menos 2 o 3 vencidas, ¿no? Y lo otro, ¿qué pasa cuando solamente un directivo está mal elegido? Entonces, en ese caso lo que hacemos es que se desista de la elección mal efectuada. Si es un directivo, que se desista de la elección del nombramiento de ese directivo. Es la única vía práctica que le hemos encontrado para salvar este enredo. Y ahora vamos a repasar básicamente las reglas eleccionarias de algunos tipos de personas jurídicas, ya para culminar la sesión, ¿no? Las asociaciones que están reguladas en el Código Civil, que básicamente sus 2 órganos contemplados en esta norma son la Asamblea General de Asociados y el Consejo Directivo, ¿no? ¿Cuál es el órgano que elige al Consejo Directivo? La Asamblea General. ¿Cuál es la regulación eleccionaria? La que establece el Estatuto, ¿no? Como ya hemos visto, es la más simple. ¿Por qué? Porque el legislador le da la mayor facultad, la mayor libertad a la persona jurídica para que se regule. Pero en el caso de fundaciones, otro tipo de persona jurídica es distinta. La fundación, que se constituye por escritura pública, por voluntad del fundador o por testamento, ¿no?, tiene básicamente como órganos al administrador o junta de administradores, etcétera, etcétera. Entonces, el fundador establece cómo se va a elegir, ¿no?, a sus administradores, a los administradores de esta fundación, ¿sí? Pero a veces el fundador no contempla cómo se les va a elegir, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando es por testamento? Solamente se va a poder constituir o instituir cuando esta persona fallece. Y si esta persona fallece y hay un defecto en el acto de constitución, ¿qué se hace?
No hay manera que él mismo lo corrija, ¿no? Entonces, tratándose de elecciones, si el fundador no hubiera designado, ¿no?, a los reemplazantes de los administradores o un procedimiento para reemplazarlo, al que le corresponderá designar es al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ¿no? Este órgano, que forma parte del sector justicia, también se encarga de aprobar las modificaciones de estatuto de la fundación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que al constituirse la fundación ya sale de la esfera de dominio y decisión del fundador, ¿no? Y si es una fundación pues por testamento, entonces no va a quedar sujeta a la administración simplemente a la decisión de los administradores, ¿no? Hay un órgano del Estado que los vigila, que los controla. En el caso de modificación de estatuto, el órgano, en este caso administrador, solamente propone la modificación. El que aprueba es el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Y cuando el fundador no ha designado reemplazantes, lo va a hacer el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ¿no? Eso ha sido ya plasmado en esta resolución del Tribunal Registral, que señala que si no se ha previsto la forma de reemplazar a los miembros, compete su designación al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. ¿Para qué? Para que la fundación y básicamente el patrimonio, porque la fundación se constituye a partir de un patrimonio, no quede sin administración y mucho menos vaya a quedar sin que se cumplan los fines para los cuales se fundó. Los comités tienen una estructura similar al de las asociaciones, ¿no? Tiene su asamblea general, su consejo directivo, el órgano que elige el consejo directivo de la asamblea general y su regulación accionaria es conforme a lo establece el estatuto, ¿no? Básicamente los comités tienen una supervisión, por así decirlo, del Ministerio Público porque reciben aportes del público, ¿no?, para la finalidad altruista para la cual se han constituido. ¿De CAFAE? No, comités, los comités regulados por el Código Civil, no los CAFAES. Los CAFAES son una persona jurídica diferente. Los comités los puede constituir un grupo de personas privadas, los CAFAES solamente los de entidades públicas. Son regidos por esa norma, no por el Código Civil. Ajá, correcto. Norma específica. Las organizaciones sociales de base, como los comités de vaso de leche, los clubes de madres, los comedores populares, ¿no?, su norma básica es el decreto 041-2002-PCM y tienen como órganos la Asamblea General de Asociados y la Junta Directiva, ¿no? El órgano que elige a la Junta Directiva es la Asamblea General y la regulación eleccionaria es la establecida en el estatuto. También ellos tienen cierto margen de libertad para constituirse y para establecer sus normas eleccionarias. La Ley General de Cooperativas para este tipo de personas jurídicas establece como órganos la Asamblea General, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité Electoral y Comité de Educación. De esto solo se va a inscribir el Consejo de Administración, porque estos no tienen mayor importancia para conocimiento de terceros, ¿no? El órgano que elige a los directivos es la Asamblea General, ¿no? ¿Quién convoca asambleas eleccionarias? El Consejo de Administración. ¿Cómo son los periodos de elección? Renovaciones anuales por tercios. O sea, mientras las demás personas jurídicas tienen libertad para establecer sus plazos de mandato, ¿no?, la ley sí le establece renovaciones anuales por tercios a las cooperativas, ¿no? La reelección solamente está permitida si es que el estatuto la contempla. Si no, no procede la reelección. Y la intervención del comité electoral es obligatoria. Ojo que acá hay una regla que hay que tener en cuenta y salió precisamente para el caso de cooperativas. Como ya ustedes saben, los órganos de la cooperativa se renuevan por tercios, ¿no? Entonces,
Se eligen integrantes por periodo de 3 años, 2 años, 1 año, 3 años, 2 años, 1 año, así se van renovando, ¿no? Los que cumplen su primer año van a seguir integrando el Consejo de Administración, ¿no? Hasta que cumplan su periodo y de ahí son renovados, ingresa otro tercio, así todos los años, ¿no? Y lo mismo sucede con el comité electoral. Pero ocurre que a veces los comités electorales, ¿no?, se vence el plazo de mandato y no se ha llevado a cabo la asamblea eleccionaria. Y entonces, ¿qué ocurría? Se le va a entender que continúa, ¿no?, en actividad este comité electoral o se tiene que elegir nuevamente. Entonces, mediante esta resolución, que después se constituyó como precedente de observancia obligatoria, se señaló que el comité electoral no va a continuar en funciones luego que venció su mandato. Y por eso, cuando se da este supuesto, primero se tiene que conformar el comité electoral y después realizar la renovación por tercios. Porque si no cumplen con esa regla, entonces la elección no va a ser válida. Las asociaciones pro vivienda, el decreto supremo 131-H le establece estos como sus órganos: la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia y Revisión de Cuentas. Solamente es inscribible el Consejo de Administración. ¿Cuál es el órgano que elige a los directivos? La Asamblea General. ¿Quién convoca elecciones? No es el presidente del Consejo Directivo, es el Consejo de Administración en su conjunto, ¿no? Periodos de elección, igual que una cooperativa, renovación anual por tercios, ¿no? La reelección solamente por un periodo consecutivo como máximo. Así se establezcan periodos mayores, no va a proceder. Y la intervención del comité electoral es facultativa, a diferencia de la cooperativa, que sí es obligatoria. En comunidades campesinas, los órganos que existen son la Asamblea General y la Directiva Comunal, ¿no? ¿Quién elige a los órganos directivos? La Asamblea General. ¿Quién convoca elecciones? El presidente de la Directiva Comunal, ¿no? Como la ley de cooperativas habla de que el comité electoral fija fecha, ¿no?, y lugar para elecciones, fecha y hora, todo eso, entonces se ha entendido extensivamente, ¿no?, que el comité electoral puede convocar, ¿no? Y así lo ha establecido una directiva de SUNAR, que será válida la convocatoria efectuada o por el presidente de la directiva comunal o por el comité electoral. El periodo de elección de la comunidad campesina es de 2 años, que empieza desde el 1 de enero. La reelección solamente es por un periodo consecutivo, ¿no? La intervención del comité electoral es obligatoria y una disposición adicional es que la elección se tiene que hacer por listas y lo que se tiene que hacer es un número no mayor de 3 vocales de la junta directiva, de la lista que perdió, un número máximo de 3, van a pasar a integrar a la directiva comunal de la lista ganadora, ¿ya? Así que al momento de que se realice ese tipo de elección, una vez que se hace el conteo de votos, etcétera, etcétera, ya ahí se decide cuántos van a pasar a integrar la directiva comunal de la lista perdedora. Adicionalmente, también se tienen que presentar las credenciales al registro, las credenciales efectuadas por el comité electoral de los miembros electos. Las asociaciones de padres de familia, de instituciones educativas públicas, ¿no? Órganos: Asamblea General, Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y Comité Electoral. ¿Cuáles son inscribibles? El Consejo Directivo, ¿no? ¿Quién elige al Consejo Directivo? La Asamblea General. ¿Quién convoca elecciones? El Comité Electoral. El periodo de elección, 2 años. La reelección, así como las juntas directivas transitorias y continuidad de funciones, está prohibida, ¿sí?
La intervención del comité electoral es obligatoria. Ojo, no olviden que cuando el presidente del consejo directivo de una PAFA se niega a convocar a asamblea, quien lo puede hacer es el director de la institución educativa. Y las organizaciones de usuarios de agua, que tienen 2 niveles, o mejor dicho, tiene 3 niveles, pero a nivel registral solamente tienen acceso a 2 niveles, las juntas de usuarios y las comisiones de usuarios, ¿no? Como estas son personas jurídicas que se dedican a la administración y uso del empleo del agua, están supervisadas y organizadas por la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Y se establece que las juntas de usuarios tienen como órganos la Asamblea General del Consejo Directivo y adicionalmente un gerente general. ¿Quién elige a los directivos? La Asamblea General. ¿Quién convoca elecciones? El presidente del Consejo Directivo, ¿no? El periodo de mandato es de 2 años, ¿no? La reelección solamente si el estatuto lo permite, pero solamente puede ser por un periodo, ¿no? La intervención del comité electoral es obligatoria. Y el segundo nivel de las comisiones de usuarios, también con Asamblea General, ¿no? Quien elige es la Asamblea General, el que convoca elecciones es el presidente del Consejo Directivo, ¿no? Periodo también es de 2 años, ¿no? Y si el estatuto permite la reelección, solamente va a ser por un periodo adicional. La intervención del comité electoral también es obligatoria. Pero, en virtud de que ha habido sucesivas normas en los últimos años para regular a las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? Y muchas de ellas implicaban modificaciones de estatuto, entonces, en base a eso es que esta normatividad, como había mucha dificultad para inscribir, que estableció respecto al periodo 2014-2016, que la inscripción se va a realizar en mérito a copia de la resolución administrativa de reconocimiento expedida por la Autoridad Nacional de Agua o administraciones locales de agua, y se va a juntar copia certificada del acta de elección, constancia de convocatoria y quórum, declaración suscrita por los miembros del Consejo Directivo de no existe impugnación por resolver, ¿no? Entonces el registrador ya no va a calificar el contenido del acta ni de la constancia, solamente va a pedir esos documentos porque ya el órgano administrativo ya evaluó esta elección y ya la reconoció. Bueno, espero que les haya servido estas 6 charlas que hemos tenido, estas 6 clases. Ya la próxima semana va a estar con nosotros la doctora Yanet Angulo respecto de las formalidades de los documentos para acceder al registro. Así que por mi parte, muchas gracias por la confianza y espero que haya sido